Gracias por seguir en sintonía de TN23. Aquí estamos en su programa de análisis a la medida. ¿Ya se dio cuenta? No solo es inicio de semana, es inicio de mes. Sandy, ¿cómo estás ya en pleno mes de febrero? ¿Lista? Así es, Julio. Muy buenas noches. Lista para poder iniciar el primer programa de febrero. Y de esta forma también, pues, recabar un poco de información de análisis sobre esos temas relevantes. Y hay uno que nos ha dado de qué hablar y hoy vamos a continuar, las AAS. No me digas. Cuéntanos, por favor, Sandy. Bueno, vamos a ponerlos en contexto porque la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia informó sobre destituciones realizadas a lo interno durante el mes pasado. Durante una reunión en el Congreso de la República, Héctor Castillo, secretario general de las AAS, señaló que al menos 137 personas fueron destituidas de la Secretaría. Dentro de este personal se encuentran asesores de cocina y cultura de belleza. Según las AAS, el costo de las destituciones fue de 4 millones de quetzales en temas de indemnización, más 554.795 quetzales en prestaciones de ley. Son aproximadamente 4 millones más o menos. Son 137 más asesores, más o menos como alrededor más o menos aproximadamente de unos 150, 160 personas que estamos en ese proceso ahorita, ¿verdad? Solo que tenemos en el mes de enero. Por otra parte, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Carlos Sandoval, afirmó que entre los nuevos hallazgos de las AAS figura el robo de vehículos de esa dependencia y la asignación de automóviles ampliados de su puesto no amerita su uso, situación que ya se encuentra bajo investigación. La AAS se comprometió a entregar el 17 de febrero un informe circunstanciado a diputados del Congreso de la República sobre el precio de los vehículos y dónde fueron adquiridos. Pues que empiece el análisis. Y es que la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, Sandy, más conocida coloquialmente como las AAS, fue creada en su momento para la protección de presidentes, de vicepresidentes y también de sus familias. Ahora, en cuanto a los encargados de seguridad de las AAS, hay que decir, este personal operativo recibe un curso de seguridad ejecutiva largo y muy bueno, realmente, el cual les permite manejar situaciones de alto riesgo en la protección de funcionarios. Sin embargo, como en muchas ocasiones pasa en las instituciones de Estado, Sandy, pues con el paso de los años, las AAS ha crecido de tal manera, ¿verdad?, en cuanto al número de personal, y en estas primeras semanas del gobierno del doctor Alejandro Yamatei, se han encontrado indicios por parte del gobierno de duplicidad de funciones, así como también de posibles anomalías en compras, y es por eso que se ha procedido a una serie de destituciones. Recordemos además, Sandy, para poder iniciar este análisis, que ya hay una iniciativa de ley presentada al Congreso para poder disolver las AAS y sus funciones. Bueno, esto es lo que está pasando y es necesario darle seguimiento porque hablábamos que la eliminación de las AAS llevaría tiempo. Sí, es Sandy. decir, en el tema administrativo es uno de los principales donde obviamente se tienen que tomar ciertas medidas. Y una de ellas es pues tratar de priorizar el gasto, tratar de ordenar mientras se lleva a cabo la aprobación en el Congreso de la eliminación de las AAS. ¿Cómo ves tú estas primeras medidas que se han tomado, Julio? Bueno, yo creo que es importante siempre, Sandy, en cualquier lugar, en cualquier institución, poner orden, ¿verdad? Hay que poner orden en la casa para poder trabajar bien. No solo en las AAS, sino que en todas las instituciones, quizá una auditoría administrativa que permita saber cuánto personal hay, cuáles son las funciones que cada uno de ellos está haciendo, los horarios, los productos y todo lo que tiene que ver con las personas que trabajan es importante. Ahora, a mí me llama la atención algo, es decir, las AAS sí creció de una manera bastante desmesurada, porque estamos hablando de alrededor de 1000 y pico de instituciones y todavía hay bastante personal dentro de la Secretaría. Ahora, esto también conlleva otra parte, Sandy, que es muy oportuno que podamos analizar. Por supuesto, la destitución no viene solo así. Muchos de ellos estaban en renglones presupuestarios 021, 022, que tienen prestaciones y pues hay que pagarles tanto la indemnización como también lo que son sus prestaciones laborales. Sin embargo, tal vez a la larga esto puede representar un ahorro para el Estado. Te puedo hacer una pregunta. Claro. ¿Quiénes serían entonces quienes suplan las funciones de las AAS? Porque esa es la duda que le quedará, me imagino, a todos aquellos funcionarios que tienen derecho a este tipo de seguridad. Bueno, esta es una de las dudas que se da porque indican, bueno, el presidente, el vicepresidente no pueden estar sin seguridad. Y ¿correcto? Precisamente es la Guardia Presidencial. Muy bien, Porque muy tengo bien. entendido, Julio, quisiera que tú nos pudieras ampliar esta información, que
antes de las AAS era la Guardia Presidencial la que se ocupaba de esa protección. Sandy, estás muy bien informada históricamente. A ver, el cuartel de Matamoros, todos estamos ubicados en la zona 1, ¿no? Muy cerca, muy pocas cuadras, llamémoslo así, de lo que es el Palacio Nacional de la Cultura y la Casa Presidencial. ¿Por qué a quienes están destacados en el cuartel general de Matamoros se les llama, es que están ¿cómo se llama?, en la Guardia Presidencial, porque eran ellos quienes precisamente como militares de ese cuartel específicamente estaban preparados, capacitados y tenían toda la logística para brindar la seguridad a los mandatarios, a los vicepresidentes y a sus familias. Entonces, la lógica sería, en este caso, que fuese el mismo personal de Guardia Presidencial, es decir, del cuartel general de Matamoros, quienes desde ya seguramente estarán recibiendo algún tipo de entrenamiento, actualización o lo que sea para hacerse cargo de esas funciones. Porque lo que sí es cierto es que no se pueden quedar sin protección ni presidente, vicepresidente actual y sus familias, más los presidentes que ya estuvieron en el cargo y que necesitan de alguna manera esa protección. Eso sí, de una manera mesurada también, ¿verdad? Por supuesto, pero tenemos más información para continuar con el análisis. Y hay que notar algo, Julio, que ante las irregularidades también, una de las primeras medidas tomadas por la nueva administración ha sido la destitución del personal de las AAS. Hasta hoy han sido 135 las destituciones de personal acompañadas del pago de prestaciones a la sazón de 544,000 quetzales, imagínense. De indemnizaciones se han pagado más de 4 millones de quetzales. Es importante optimizar el uso de recursos del Estado para evitar gastos innecesarios y aprovecharlo de la mejor manera que sea posible. Pero obviamente hay destituciones que pues obviamente se debían realizar, ¿no? Algunas irregularidades que ya se han detectado, que obviamente también se tienen que investigar para poder solventar, para poder entender entonces cómo es que operaba y funcionaba las AAS, y de esta manera también pues dejar las cuentas claras antes de desaparecerlas. No es solo, bueno, la eliminamos y ahí se acabó, sino buscar también qué situaciones irregulares se presentaron para que obviamente se pueda enfrentar alguna investigación. Claro que sí, Sandy. Yo creo que en este caso es muy importante dos situaciones. En lo administrativo, pues esperar la auditoría, no solo la auditoría interna que pueda hacer las AAS y alguna auditoría administrativa de las nuevas autoridades de esta secretaría, sino que también esperar una auditoría propia de la Contraloría General de Cuentas para determinar procesos, compras, duplicidades que puedan haber, y si eventualmente en algunos de estos casos se comprobare que hay indicios de algún tipo de delito penal específicamente, ya está el Ministerio Público. Recuerda, la semana pasada el Ministerio Público se apersonó a las AAS, recabó cierta información, la cual se llevó, secuestró, como se llama, en lo legal, y pues ahí están ya las investigaciones, lo cual habrá que esperar cuál es el resultado de las mismas. Cuando hablamos de ordenar la casa, Julio, esta situación y estos números que se dan a conocer han sido criticados. El hecho, bueno, sí, los destituyeron, pero todo lo que se gastó en indemnizaciones, en los despidos finalmente, ¿cómo ves tú el balance? Porque se indica, estamos hablando de optimizar recursos, pero a la vez también se gastan todos estos miles de quetzales para poder pues, prestaciones laborales. Exactamente. Entonces, en un punto hay que entender, hay que cumplir con lo que manda la ley y el Código de Trabajo, ¿no? Recuerda una cuestión, muy bien dicho, lo que es el derecho laboral es un derecho humano. Entonces, cuando despides a las personas de esta forma, dependiendo el renglón presupuestario que sea, aquí no importa, ¿verdad?, pues siempre tiene derecho a las mismas. Por eso se hacen efectivos estos pagos. En este momento parece alto, ¿no? 4 millones de quetzales, pero a la larga puede esto representar, con el paso del año, con el paso del tiempo, y no digamos en 4 o más años, un ahorro efectivo para el Estado de Guatemala, que entonces ya se encargará, porque recuérdate que los miembros de la Guardia Presidencial, es decir, del cuartel general de Matamoros, pues ya tienen su salario pagado por el Ministerio de la Defensa, no hay que erogar otro gasto. Exactamente, definitivamente. Alternativas hay. La manera en la que se está buscando también transparentar, especialmente las AAS, por estas irregularidades que se mencionaban, y sobre todo también, estas son irregularidades preliminares, se diría, porque falta la investigación que el Ministerio Público pueda realizar para poder entrar un poco más a esta entidad, a esta secretaría, y que obviamente nos den a conocer el resultado de esa auditoría, si le pudiera mencionar, esa investigación. Aparte, valdría la pena también esas auditorías que sean por la Contraloría, por las entidades que sean necesarias,
a fin de poder transparentar el funcionamiento de las AAS. Definitivamente que sí. Lo que queda claro es evidente que lo que ya había ofrecido en campaña el presidente Alejandro Yamatei pues se transforma en una realidad desde el momento en que le presenta al Congreso esta iniciativa de ley urgente, entre otras, porque fueron 7 en total, para la disolución de las AAS. Ya se están tomando medidas en lo administrativo con Contraloría, en lo penal probablemente con el Ministerio Público y bueno, pues seguramente las AAS será cancelada, no sé, en un mediano tiempo y creo que esto podrá ser también servir de un primer ensayo, de un primer ejemplo para que en otras instituciones pueda pasar lo mismo. En todo caso, cada centavo que las instituciones gastan es dinero de los guatemaltecos y hay que optimizarlo, ¿verdad, Sandy? Definitivamente, se tiene que optimizar, se tiene que dar un buen mensaje en el hecho que también las instituciones tengan mayores controles y que puedan verificar un poco más. Sí. Y hay ciertas responsabilidades que obviamente deberán de colocárseles nombre, buscárseles el rostro en cuanto a ciertos manejos que se realizaron en las AAS, que según la información que daba a conocer el Ejecutivo, bueno, estos son los aportes que se dan hasta el momento. Esperamos la investigación que el Ministerio Público pueda realizar y tener así pues un informe final, ¿no? Y cuáles serán las acciones a tomar. Me parece una excelente conclusión, Sandy, y así, casi de la mano, aunque es otra situación, hay otro tema que pretende poner orden, transparencia y claridad en la ejecución pública. El presidente Alejandro Yamatei, este fin de semana, sábado concretamente, en reunión de Consejo de Ministros, allá en el departamento de Escuintla, prohibió que los funcionarios públicos de más alto nivel y de todo tipo estén viajando al exterior, estén comprando vehículos, salvo que sea necesariamente urgente por alguna razón, pero con la autorización presidencial. ¿Qué te parece? Bueno, el análisis después de la pausa, por favor, siga con nosotros. No cambie, por favor. Nosotros somos A la Medida. El presidente de la República brindó detalles del sistema de evaluación de viajes de ministros que se utilizará para evitar gastos innecesarios. Todos los viajes serán supervisados y autorizados por el presidente de la República. Ministros como los de Relaciones Exteriores y Economía necesitan viajar por la propia naturaleza de sus cargos. En esos casos, será el mismo presidente quien evalúe y autorice las salidas de los funcionarios. Cada uno de los viajes debe de ser supervisado directamente por él y si es indispensable o necesario que la persona viaje al extranjero, que haya un gasto en ese sentido. Porque recordemos que hay carteras importantes como Economía, Energía, la misma Cancillería, Relaciones Exteriores, que debe de realizar varios viajes durante el año. Pero todo esto debe de ser con un orden específico y sobre todo que va a llevar la supervisión del presidente para que no sea un viaje innecesario con un grupo de amigos, con un grupo de personas que están dentro de las áreas que se dé de esa forma, de una forma desordenada. Entonces es muy importante ese paso por el hecho de que cada uno de nosotros debe justificar realmente por qué es el viaje, a qué se va a atender en ese viaje, cuánto tiempo representa, los viáticos que va a representar en ese viaje y el beneficio que de ese viaje va a recibir la población guatemalteca. En algunos de los casos se utilizará la tecnología para evitar los gastos de un viaje. No solo se trata de hacer un viaje por hacerlo, sino que hay muchos métodos. Ahora la tecnología nos permite hacer videoconferencias, hacer distintos temas, en donde el presidente ha sido muy claro y enfático en reducir esos temas y esos gastos para, repito, poder retroalimentar el tema de la cruzada por la nutrición, el tema de la salud, el tema de la educación en general, que son temas en el cual el presidente ha sido muy claro y enfático que vamos a entrar con mucha fuerza. Definitivamente con esto queda muy evidente que las medidas tomadas por el presidente Alejandro Yamatei van encaminadas a poner orden en las instituciones estatales, Sandy. Y este orden pasa, entre otras cosas, por cuidar, como ya decíamos, los recursos del Estado. Dichos recursos provienen única y exclusivamente
prácticamente del pago de impuestos de nosotros los ciudadanos guatemaltecos. Ha sido una costumbre a lo largo de la historia de esta nueva era democrática el que los funcionarios públicos de alto nivel abusen, diría yo, de los viajes y de los viáticos, ¿verdad? Y muchas veces lo dramático en este caso, Sandy, es que no se tienen resultados o no se sabe cuáles son los beneficios de este tipo de viajes para el país. Bueno, pues eso a partir de este momento se acabó, evidentemente. Así es, hemos mencionado en repetidas ocasiones también, Julio, el hecho de la buena utilización de los recursos que se puedan realizar y también cómo en algunas ocasiones ciertos funcionarios, pues bueno, no daban el informe correspondiente en cuanto a ciertos viáticos, no hablando únicamente del Ejecutivo, sino extendiéndonos a otras entidades. Pero yo creo que al final entonces, si el presidente daba a conocer en su primer discurso que buscaba la transparencia, esta es una buena forma de poder hacerlo, de poder transparentar esos gastos y que obviamente cuando justifiquen muy bien ese viaje también puedan rendir un informe y decir, bueno, fui a esto y que obviamente se pueda ver el beneficio para el país. Yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque, a ver, también seamos muy realistas. Yo supongo, creo firmemente que sí hay viajes, sí hay momentos en los cuales los funcionarios de alto nivel del Ejecutivo tienen que estar presentes, ¿verdad? Hay tal vez algún foro donde tienen que estar los representantes del Ministerio del Exterior, por ejemplo, o el mismo presidente o alguno de los ministros. Pero muchas veces lo que ha pasado es que se viaja a un montón de lugares, a un montón de conferencias que uno dice, ¿y cuál es el resultado de esas conferencias? ¿Qué le trae de beneficio a Guatemala el que hagan esos viajes? ¿En qué beneficia concretamente al pueblo guatemalteco el que se mantengan los funcionarios viajando por todo el mundo? Entonces, creo definitivamente, una vez más, hay que decirlo, que es una medida de austeridad, de control y una medida rigurosa que vale la pena que sea implementada por el presidente Giammattei. Sin duda, Julio, porque de esta manera también entonces estamos viendo que se podría ahorrar, se podría pues dejar de erogar este dinero. Y mi pregunta es, en este caso hablamos entonces del gasto que el Estado de Guatemala podría tener, pero obviamente cuando son las invitaciones que ya sea el país, ya sea la entidad internacional está invitando a cierto funcionario, ahí la situación va a ser diferente porque el Estado de Guatemala no estaría corriendo ningún tipo de gasto. Sí, así sí, pero hay que controlarlo muy bien y yo creo que a partir de ahora se va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces eso pasa. Recuérdate, yo estuve casi 20 años en la administración pública, conozco muchas cosas de estas. Muchas veces sí, son las instituciones internacionales que invitan, pagan el pasaje, pagan el hotel y todo, pero la mala costumbre de la administración pública guatemalteca hacía que independientemente de eso, igual se tramitaran viáticos para los funcionarios públicos y eso se volvía dramático porque ya les estaban pagando todo. Entonces, aquí con este control yo creo que va a estar muy bien. Otra cosa que me gustó bastante, porque es otra de las costumbres, ¿verdad? Como fuente de derecho tan fuerte que hay cada vez que se cambia administración. Los vehículos que utilizó mi antecesor como ministro, como secretario, como director, no lo quiero, hay que comprar otro. No, y ahora no, eso está prohibido. Solo se podrán comprar cuando sea necesario ambulancias, porque son vehículos de emergencia, y patrullas para la PNC. Me parece también excelente. Sí, la verdad, porque hay muchos vehículos que se encuentran en perfectas condiciones o que a lo mejor solo necesitan algunas reparaciones. Es correcto. Pero se pueden utilizar y esto realmente cuando, bueno, solo porque inicio y mejor quiero un vehículo nuevo. Porque no sabemos, pues no. Ahí estamos desperdiciando recursos y realmente recordemos que no es el vehículo que me dejó mi antecesor, sino es un vehículo del Estado que yo voy a tener a disposición. Y es el que le toca. Que ese punto a veces no se entiende, es decir, no nos venimos a servir, sino a ser servidos, sino a servir finalmente al país. Entonces, con los recursos que se vayan teniendo, yo creo que se puede operar. Y qué bueno, la verdad, que le están dando esa prioridad al gasto público. Qué bueno. Porque de esta manera también ese dinero se puede ir utilizando para otros. En especial, Julio, en esta administración, este año, en donde se inicia con un presupuesto del año anterior, un presupuesto que no abarca absolutamente nada de esa proyección que se tenía por parte del Ejecutivo, pero que obviamente habrá que adaptarse y habrá que hacer algún tipo de movimientos para que el dinero
alcance. Eso es absolutamente correcto, Sandy. Muy bien dicho. Ahora, tenemos en este contexto del tema otros datos que es importante compartir, por favor, Por supuesto. Sandy. Y veamos en pantalla entonces esta información, porque ante las irregularidades que han visto a lo largo de los años, el presidente Giammattei limitó los viajes entonces de los funcionarios del Ejecutivo y la compra de vehículos en las instituciones. Para que un presupuesto de Estado alcance y logre un nivel óptimo en cuanto a su ejecución, debe privilegiarse la inversión en el gasto administrativo. Hay casos en los cuales sí se justifica un viaje por parte de un alto funcionario, pero es positivo que este sea controlado y que obtenga obviamente también los resultados para el país. No estamos en contra. Repetimos, hay viajes que son necesarios, que obviamente se tienen que realizar, pero es importante también que se pueda tener un control, un registro y sobre todo que se pueda dar a conocer ese beneficio para el país, no solo para la entidad, sino que se pueda implementar entonces dentro de esa política de gobierno y que al final se pueda llevar a cabo. Me parece muy bien. Bueno, ahí lo tiene usted. Se ha perfilado este tema, una acción más para la transparencia del presidente Alejandro Giammattei. A partir de ahora, cada viaje del Ejecutivo y de sus funcionarios pues queda únicamente a la discreción y aprobación del presidente de la República. Se acabó el andar paseando. Hay que trabajar y hay mucho que hacer por Guatemala. Buena medida. Ahora vamos a presentarles una entrevista que concedió a Noti7 el presidente del Congreso de la República, Alan Rodríguez, donde dio a conocer cuál es el panorama que se avisora en esta legislatura. Aquí se la presentamos. El diputado Alan Estuardo Rodríguez, presidente de la Junta Directiva del Congreso de la República, dio a conocer cuáles son las iniciativas que el Poder Legislativo deberá priorizar durante el inicio de esta 9ª legislatura. Las que demanden los guatemaltecos, nosotros nos debemos a nuestro electorado, nos debemos al pueblo de Guatemala y pues somos empleados del pueblo de Guatemala. Entonces las iniciativas que impulsaremos son las que el pueblo demande, obviamente priorizando las que nos generen certeza jurídica para poder atraer la inversión, el desarrollo y poder generar esas oportunidades de empleo que necesitan los guatemaltecos, las que también nos garanticen la transparencia y la eficiencia en los procesos administrativos del Estado, las que nos garanticen la protección social y el desarrollo integral de los guatemaltecos, y las que los otros organismos del Estado nos demanden para su buen funcionamiento. ¿Pero qué se puede hacer para que el Congreso de la República tenga resultados diferentes y, sobre todo, mejorar la percepción ciudadana de este poder del Estado? Entusiasmado, muy contento porque hemos tratado de hacer las cosas de una manera distinta. Yo inicié este esfuerzo para poder llegar a presidir el Congreso de la República pensando en qué era lo que yo quería, y lo que yo deseo y lo que yo quiero es un Congreso, un nuevo Congreso, un Congreso dignificado, pero sobre todo respeto. Y en función de eso empezamos a fomentar y a tener esa relación con los compañeros diputados. Y pues hemos llegado a trabajar a través de esa amistad, de la camaradería, que por supuesto hay intereses. Hay intereses, cada uno de los diputados, cada bancada representa un electorado donde tienen intereses, y podemos tener incluso diferentes formas de pensar. Pero eso no quiere decir que no podamos llegar a acuerdos y que los objetivos y metas primordiales, en esas sí coincidimos, que es el beneficio de todos los guatemaltecos. Partiendo de esa premisa, pues hemos logrado esta buena relación con la mayoría de los diputados y esperamos en el corto plazo poder tener ese vínculo de buena amistad y de relación con todos los diputados del Congreso y que podamos realmente hacer esta función legislativa de la mejor manera. El presidente del Legislativo hizo un llamado a la ciudadanía a darle el beneficio de la duda y llamó a la unidad, que es lo que les puede llevar al avance en leyes que fomenten el desarrollo en el país. Y luego hacer un llamado a todos los guatemaltecos para que nos den esa oportunidad y ese beneficio de la duda, para que podamos demostrar a través del trabajo y de los resultados que el Congreso de la República puede ser un referente de transparencia, puede ser un referente de eficiencia legislativa. En eso estamos enfocados y hacer ese llamado a todos los guatemaltecos a que nos unamos, a que trabajemos juntos de la mano, aún haciendo a un lado los intereses personales, los intereses individuales y premiando los intereses de nación, pues es eso lo que nos va a sacar adelante y nos va a permitir poder avanzar
en esa ruta del desarrollo y en esa ruta que necesitamos todos los guatemaltecos para tener la Guatemala que tanto hemos añorado. A ver, esto les va a parecer de risa, pero de risa no tiene absolutamente nada. El mundo, esto es global, está discriminando a ciudadanos de origen chino y a ciudadanos con rasgos asiáticos. Y es por un tema, el denominado coronavirus. Después de la pausa le tenemos información completa y el análisis. Entonces, ¿esta discriminación se podría dar también en nuestro país? Cuando regresemos de la pausa estaremos evaluando este panorama. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Así es, entonces no cambie porque somos a la medida. Y bueno, hablemos de esta situación que se está presentando incluso en nuestro país, porque derivado de la alerta mundial por el coronavirus, miles de ciudadanos de origen asiático están siendo víctimas de discriminación, no solo en el mundo, sino también en nuestro país. Aquí la información. En redes sociales y en algunos comercios, ciudadanos de origen asiático han sido víctimas de discriminación, señalan autoridades de Codisra. Sin embargo, aunque el mandato de la entidad se limita a personas del plano local, se detalla que brindarán acompañamiento a los que deseen interponer alguna denuncia ante el Ministerio Público. Efectivamente, la existencia del Ministerio Público pues, atiende a toda la población en general, ¿verdad? Ellos podrían presentar la denuncia o que la institución que está atendiendo pues y vea este tipo de racismo, este tipo de prejuicio que es lo que se viene manejando, me imagino que en este momento, pues igual, pues yo creo que antes de determinar de que sí están contagiados o no están contagiados, pues debe de haber un dictamen específico y claro del ente responsable que es el Ministerio de Salud. Codisra podría hacer la coordinación con las diferentes instancias en cualquier momento que se pudiera determinar si existen estos prejuicios o que ya estemos hablando de discriminación. Durante el 2019, Codisra interpuso 41 denuncias por racismo y discriminación. A ver, ¿le parece si recordamos algo? Y es que uno de los derechos inherentes a la persona humana, es decir, un derecho humano, es precisamente el derecho a la no discriminación por ningún motivo. Y a esto nos referimos ni por cuestión étnica, ni religiosa, ni de género, entre otros muchos que pueden haber. Sin embargo, como era de esperarse, Sandy, la aparición del coronavirus procedente específicamente de la ciudad de Wuhan, en China, está empezando a crear a nivel mundial brotes que, aunque no nos demos cuenta, son una clara muestra de discriminación hacia los asiáticos. Personas que no necesariamente sean chinas o que tengan alguna relación directa o indirectamente con el coronavirus están manifestando su incomodidad. Por si esto fuera poco, las redes sociales han contribuido a la propagación de ideas erróneas sobre el coronavirus en primera instancia. Pero también, Sandy, esto es peor porque lo tomamos como broma, han propagado una serie de memes, como le llamamos acá en Guatemala, con una clara tendencia discriminatoria, con una clara tendencia racista, te diría yo. Terrible, ¿eh? Y yo creo que eso es lo que motiva finalmente a que las personas puedan discriminar. Se está promoviendo esa discriminación por medio de redes sociales, especialmente te diría yo, ¿verdad? Con estos mensajes, los famosos memes que sí, a lo mejor pueden parecer un chiste, pero en realidad están enviando un mensaje detrás de estos chistes y estamos generando entonces una avalancha de discriminación en el cual el mensaje indirecto nos llega y finalmente cómo actuamos nosotros cuando tenemos a alguien con rasgos asiáticos, porque eso es. También tendemos a confundir, ni siquiera estamos claros entonces de quiénes son japoneses, quiénes son chinos, yo no tengo claro eso. Generalizamos finalmente, entonces al final todos los asiáticos entonces tienen este problema. Imagínate qué difícil, porque en nuestro país viven varios asiáticos que ya han establecido ciertas colonias también. ¿Sabes qué me imagino yo? Que, bueno, espero que no, ¿verdad? Que solo esté especulando, pero que puede llegar a ser un problema. El hecho de estudiantes, ¿no? Menores de edad, con rasgos asiáticos, evidentemente, que los estén molestando. Más, realmente. ¿Verdad? Eso puede ser una realidad. Y de pronto algo que parece, como tú dices, tan inocente. Ah, vos porque sos chinito, de plano tu familia tiene coronavirus, pero esto
de broma va pasando a otros niveles de intensidad. Claro. Se vuelve ya molesto y se vuelve una clara discriminación en contra de este tipo de ciudadanos. Recordemos que hay muchos países, además ya en la parte real, fáctica y terrible, que han cerrado sus fronteras a ciudadanos provenientes de China o que simple y sencillamente los apartan para una cuarentena sin que necesariamente pues presenten ningún síntoma de coronavirus. Entonces ahí está la situación. Es increíble, Julio, porque mira, al final hablamos que la discriminación se da, una, por la poca tolerancia que se pueda tener, pero otra, te diría yo, también por falta de información. Esa es la clave, falta de información. ¿Sabes qué pasa, Sandy? Cuando hablas de la falta de información, las redes sociales y el internet está inundado de mucha información del coronavirus, pero si te das cuenta, no toda la información es real, más bien se ha tergiversado un montón. Le digo algo, si usted no lo sabía, coronavirus no es algo tampoco tan reciente. Si usted revisa varios productos químicos que puede tener en la casa, desinfectantes, cloros y otras cuestiones, lea lo que dice ahí, contra bacterias, contra coronavirus. Es decir, esto ya es conocido. Lo que pasa es de que estamos hablando de una mutación especial y específica de ese virus conocido como coronavirus que está causando esta alerta mundial. Es otra cosa, ¿verdad? Es necesario informarnos y sobre todo entonces si usted utiliza redes sociales para pues informarse sobre algún tema, también poder filtrar la información. Hay que ser usuarios al final inteligentes, usuarios donde vayamos descartando pues esos detalles, porque a veces no se informa, sino que se desinforma. Julio, y van creando entonces hasta cierto punto pues ese odio, ese rechazo en contra de ciertos grupos, y en este caso por la situación que se está dando a nivel global. Le toca a los asiáticos, donde ellos son los más vulnerables en este momento, porque quienes están en China o quienes han viajado a China, ellos estaban vulnerables porque obviamente estaban con el riesgo. 11,000 y pico de casos, así lo dicen. Imagínate, y aparte de eso, vivir con el estigma, con la discriminación, con esta situación, realmente debe ser muy complicado. Molesto al final de cuentas. A ver, lo que pasa es de que en nuestra cultura guatemalteca también todo tendemos a volverlo como una especie de broma, como si fuera un chiste. Pero de broma a veces no tiene nada, porque en serio empezamos sin quererlo, tal vez sin percibirlo, a crear claros síntomas de discriminación hacia ciertas personas. Pero tampoco nos sintamos mal, que solo pasa aquí en Guatemala. Esto está pasando lamentablemente en todo el mundo. Yo creo que la mejor de las curas para todo esto, al final de cuentas, es informarnos bien de lo que coronavirus significa como tal. Y recordar algo que hablábamos la semana pasada, hay solamente un caso, se dio en Estados Unidos, de transmisión de persona a persona, es por el contacto así cercano, y ese fue en Estados Unidos, de una madre que estuvo cuidando a su hijo por muchos días, un par de semanas, que había contraído el coronavirus, ¿verdad? Entonces también hay mucho estigma con relación a él. Así es, tenemos más datos, porque por aparte el pánico y también el miedo hacia la enfermedad del coronavirus, imagínense ustedes, quizá hasta sin pretenderlo, ha sido catalizador de actos de discriminación, inclusive en algunos ámbitos aparentemente más pensantes y estudiados, como en las universidades. Hay casos en los cuales ciudadanos de origen asiático manifiestan su descontento. Claro. Los aeropuertos y puertos están monitoreando las 24 horas a nivel mundial a personas con posibles síntomas de coronavirus y particularmente a ciudadanos de origen asiático. Si bien es cierto que se deben de tomar todas las medidas de precaución ante el coronavirus, esto no debe ser excusa para discriminar o tratar mal a ninguna persona por un motivo de su origen, por un motivo étnico. Realmente hay que ser responsables, y lo mejor que nos toca a nosotros para ser responsables ante una situación como esta es tomar las medidas de precaución, porque a veces también no queremos entonces resultar afectados, pero tampoco hacemos nada por podernos proteger. Es decir, el hábito o la cultura de prevención la debemos nosotros también fomentar, llevar a cabo, poner en práctica en nuestros hogares, en nuestro alrededor, y de esta forma vamos a evitar situaciones como esa. No vamos a estar en riesgo, pero si no nos protegemos, si no prevenimos también las situaciones, no va a ser culpa de nadie más que de nosotros. Claro, y lo que hay que evitar es llegar a situaciones extremas, inclusive en países que uno dice, bueno, son del primer mundo. El mismo país de origen de
de mi padre y los parientes de mi padre, me refiero a Italia, tuvo retenido 2-3 días la semana pasada a un crucero. ¿Tú sabes la cantidad de personas que viajan en un crucero? Estamos hablando de aquí de unas 2.000, 3.000 personas, porque había una sospecha que se había corrido de pasajeros asiáticos con coronavirus. Al final de cuentas, ninguno de ellos estaba enfermo de absolutamente nada que tuviera que ver con el coronavirus, pero se está llevando a extremos de pánico, de discriminación a nivel mundial que tenemos que ir tolerando. Por lo menos aquí en Guatemala ya la CODISRA se ha pronunciado, recuerde ustedes, la Comisión contra la Discriminación y el Racismo de la Presidencia de la República. Entonces, es bueno que tratemos estos temas aquí en A la Medida. Definitivamente, a veces lo tomamos como una broma, incluso hacerle pues algún chiste a alguien, en este caso a los asiáticos, sí, pero realmente no comprendemos que eso va mucho más allá. No sabemos cómo lo pueda tomar esta persona, no sabemos obviamente las repercusiones que pueda tener a nivel interno, y obviamente hay que tomar en cuenta que la discriminación es algo que está legislado en nuestro país, que a lo mejor no con las medidas que debería, pero sí, está legislado. Usted puede tener algún tipo de consecuencia. Te digo algo a nivel de confesión, y yo en lo particular con los ciudadanos asiáticos, japoneses, coreanos, taiwaneses, chinos, mongoles, ¿verdad? Todos con estos retos. Yo no sé distinguir a uno de otro, entonces es difícil. Y a todos les decimos de manera general chinos, y no lo son necesariamente, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, porque de cuestiones tan simples como esas podemos caer en errores, ¿verdad? Hay que ser responsables entonces, hay que ser tolerantes, informarnos y también prevenir, ¿por qué no? Claro que sí, Sandy. ¿Qué es lo que sigue? ¿Nos vamos a una pausa o no? Vamos a conocer ahora información económica. ¿Qué te parece si presentamos nuestra cápsula? Claro que sí. Véala. El precio del barril de petróleo a nivel internacional continúa a la baja. En septiembre del año pasado, el precio por barril alcanzó los $70. A inicios del año ocurrió una fuerte alza por las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, este lunes el precio por barril amaneció en $50. De mantenerse, el precio de la gasolina en Guatemala podría disminuir en las próximas semanas. Mientras tanto, a inicios de enero el precio del café tuvo una baja brusca, lo que afecta a los productores guatemaltecos. Según el pronóstico de analistas, a finales de este 2020 el precio podría cerrar a $1.20 por libra. Esto representaría un alza respecto al precio promedio de enero. Sin embargo, seguiría marcando una baja del 7% respecto al cierre del mercado a final del 2019. Además, la producción de café en El Salvador cayó durante los primeros meses de recolección. Las cifras muestran una producción 46% menor comparado al mismo periodo de la cosecha anterior. Según el Banco de Guatemala, el tipo de cambio de referencia vigente para el 3 de febrero es de 7 quetzales con 65 centavos por cada dólar. Y démosle este vistazo al mundo porque, como usted se enteró, un avión que presentó desperfectos mecánicos hoy en Madrid, España, tuvo que aterrizar de emergencia luego que una de sus llantas se averiara. Vea, por favor, esta odisea. Un avión de la compañía Air Canada realizó este lunes un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, España, después de registrar un problema técnico en el momento del despegue. El gestor de navegación aérea en España confirmó que el avión, un Boeing 767-375 con unas 130 personas a bordo, registró un problema técnico y debía volver a la pista de aterrizaje. El Boeing despegó de ese mismo aeropuerto rumbo a Canadá. Sin embargo, luego de haberse detectado los problemas técnicos, el avión sobrevoló al menos 1000 metros de altura, lo cual alarmó a los ciudadanos, quienes compartieron en redes sociales fotos y videos del avión. Mientras que esta aeronave sobrevolaba la ciudad para gastar el combustible, un video salió a luz donde se logra escuchar al piloto dando declaraciones a los tripulantes y pasajeros de lo sucedido. La situación es la siguiente, como les habíamos dicho. Vamos a aterrizar en el aeropuerto de Barajas en Madrid, pero como les habíamos explicado, tenemos los tanques llenos de combustible, así que vamos a continuar circulando por el aire. Asimismo, un caza F-18 del ejército español acompañó durante la parte final del vuelo a la aeronave para observar los daños desde fuera, como parte de un procedimiento habitual en este tipo de casos. De hecho, uno de los pasajeros había compartido a través de Twitter un video en la que se observaba a través de la ventanilla al avión militar a escasa distancia.
Representantes de cuerpos de socorro de la Comunidad de Madrid dijeron que en la pista del aeropuerto se encontraban al menos 15 ambulancias por prevención. Asimismo, Cruz Roja Española anunció que sumaba otras 10 unidades. También la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid había confirmado que estaba alertada toda la red de hospitales de la región por si fuera necesario. Tras más de 2 horas de angustia y suspenso, el avión logró aterrizar sin ningún inconveniente. Regresando al ámbito nacional, el Ministerio de Finanzas Públicas prepara una ampliación presupuestaria a solicitar al Congreso, que será para el aporte a la tarifa social del INDE. El aporte a la tarifa que realiza el Instituto Nacional de Electrificación INDE será de 800 millones de quetzales para este año, por lo que autoridades señalaron que solicitarán la aprobación de una ampliación presupuestaria para no afectar las finanzas del instituto. La política respecto a la tarifa social está clara, el aporte tiene que continuar dándose. El tema es que el nivel del aporte, el nivel de la tarifa que este año rondará los 800 millones de quetzales, es algo que pondrían en serios aprietos las finanzas del INDE. Entonces estamos ahorita preparando la documentación técnica porque tendremos que solicitar al Congreso de la República que nos aprueben presupuesto en una buena porción de ese dinero. Todavía no le puedo decir el monto exacto, pero sí necesitamos que se autorice al gobierno central alguna transferencia al INDE para no comprometer más las finanzas del instituto. Pero habría que ver si el INDE realmente tiene capacidad para poner todo. Si no tuviera capacidad, pues hay que buscar la forma. Aunque aún no tienen el monto exacto, el Ministerio prepara la documentación técnica que presentarán ante la Comisión de Energía Eléctrica del Congreso de la República para iniciar los procesos de solicitud de ampliación presupuestaria. El Consejo Nacional para la Atención de Migrantes pide la asignación presupuestaria para implementación de nuevos proyectos de atención a estos grupos. Por favor, vea la información. Nosotros hasta el día de hoy no hemos recibido presupuesto y por consecuencia estamos haciendo los esfuerzos para que se nos apruebe el presupuesto, eso sí, lógicamente esperando la primera reunión de consejo, que es la que realmente nos autoriza el presupuesto para poder ser operativos para el 2020 y que con esto cumplir con lo que tenemos mayoritariamente proyectos para el 2020. Es decir, proyectos tan importantes como por ejemplo tener la conexión directa con los migrantes en su tránsito, así como en su retorno, con un sistema que ya está habilitado, que prontamente lo haremos de conocer hacia todos los medios de comunicación y al público, que es el 1-800 México gratuito y 1-800 Estados Unidos también, que ya lo pueden ustedes probar y el funcionamiento y con esto recibir mayores estadísticas en varios temas. Temas principales como tema de trata de personas, temas como personas desaparecidas, como personas secuestradas, como personas fallecidas y también darle continuidad al proyecto que fue un éxito que es la atención al fallecimiento de migrantes tanto en tránsito como en Estados Unidos y que con Amigua viene y les da el apoyo en Guatemala en cuanto al proceso funerario, cristiana sepultura y acompañamiento. Una misión de Relaciones Exteriores de Honduras realizó una visita a sus homólogos de Guatemala con el fin de abordar varios temas. Conocer el futuro centro de atención de retornados de la Fuerza Aérea y el trabajo interinstitucional para garantizar los derechos humanos de hondureños que han sido retornados bajo el acuerdo de asilo ACA fueron parte de los temas abordados por diplomáticos de ese país que visitaron Guatemala. ¿Cuándo podrían estar habilitadas las nuevas instalaciones? Estamos esperando que ya muy pronto podamos ya tener habilitadas las instalaciones. La verdad es de que nosotros estamos muy esperanzados de que ya podamos atender a nuestros guatemaltecos de una mejor manera. Esto nos va a beneficiar un montón para poder darles un mejor servicio. Siempre hemos estado en atención del tema fronterizo. Desde hace mucho tiempo creo que ha habido un interés muy grande porque el tema fronterizo sea bien atendido. Lo que tenemos es efectivamente un trabajo coordinado. Siempre hemos tenido muy buena comunicación con ellos y una muy buena relación. Migración detalló que de noviembre de 2019 al 31 de enero de este año se han recibido a 213 hondureños bajo el Acuerdo de Cooperación de Asilo ACA. ¿Y sabe usted que el Instituto Guatemalteco de Migración registró ya los primeros 2 vuelos con deportados guatemaltecos provenientes de Estados Unidos de este mes de febrero? Véalos, por favor.
Los vuelos 43 y 44 procedentes de los Estados Unidos retornaron al país a 252 compatriotas. Sin dar respiro, febrero comenzó con nuevas deportaciones. A esto se incluye 9 hondureños y un salvadoreño bajo el acuerdo de asilo ACA. La semana pasada, la Embajada de los Estados Unidos contabilizó a 947 ciudadanos deportados. En enero, Migración registró 4.171 deportaciones, 95 más que en el mismo mes de 2019 y 385 más que en el mismo periodo de 2018. Para esta semana se contempla el ingreso de más de 10 vuelos. Durante el 2019, desde Estados Unidos y México fueron deportados 102.864 compatriotas, lo que significó un aumento de 11.5% con respecto a 2018. Y así finalizamos. Le agradecemos a usted por su preferencia. Recuerde, mañana a las 9 de la noche los esperamos. Claro que sí. Chao. Buenas noches. Gracias.